Oremos. Señor, venimos delante de ti una vez más. Queremos reconocerte como al que miramos para todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Y tú nos has dado tu palabra para que en comunión contigo a través del Espíritu Santo, ya que nuestra relación contigo ya está establecida por Cristo Jesús, o en Cristo Jesús, nos guíes a lo verdadero, nos guíes a lo que agrada a ti y llena nuestras vidas. Quisiéramos pasar un tiempo al sonido de tu palabra. Ayuda a que lo deficiente sea restablecido, lo que falte sea suplido. En nombre de Jesús. Amén. El hermano Manuel dijo que él estaba excited. Bueno, cuando él me llamó para que viniera, yo estaba excited, porque me encanta realmente, y los muchachos saben, desde que dijimos que íbamos a venir para acá, los planes míos eran traerles a Raquel, pero la mamá de ella está por aquí pasándose un mes y algo, y ya no está para un viaje de 3 horas, y yo no iba a venir nada más para hoy, sino que me iba a quedar. Desde el plan era quedarme desde entonces ella decidió quedarse con la mamá y la prima de ella que están por acá, pero le manda sus saludos y también está orando para que el ministerio de la palabra, junto con la iglesia, el ministerio de la palabra sea de bendición. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios 5. Y vamos a leer, comenzando en el verso 22. Vamos a terminar en el capítulo 6, verso 4. Dice así la palabra de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Lo dije al revés. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres,
No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Esta porción que acabamos de leer nos da un resumen, creo que quizás a manera de embrión, es como de ahí se puede expandir bastante la definición de qué es una familia. Nos deja saber, primero, hablándole a la pareja como esposos, el uno hacia el otro. Nos define cuáles son el sexo de cada uno de los miembros, muy claramente. Después le habla a los hijos, porque se supone que la pareja que se une lo hace para esperar de Dios la bendición de los hijos. Que vengan tarde o que vengan temprano, que no vengan, pero la intención primera es de Dios recibiremos lo que Él nos dé. Y después vuelve y habla con la pareja para que ahora, si Dios le ha bendecido con hijos, les habla entonces como padres, para que sepan, habla a los hijos primero, pero habla después a los padres, ¿verdad? Para que sepan cómo criar a los hijos. Y a los hijos les dice cómo deben conducirse en el hogar. Entonces, lo que me gustaría es establecer lo relevante que es para nuestros días tener bien en claro este concepto de la familia como se nos presenta aquí y defenderlo. Si bien es cierto, nosotros no vamos a ir a quemar gomas, no vamos a ir a tumbar las puertas de los lugares de legislación, porque a eso no nos ha llamado el Señor. No vamos a ir a matar a los doctores que abortan a los niños. No vamos a ir a hacer eso. Pero nos vamos a parar como iglesia de Dios firmemente en lo que la Biblia dice que debe ser la familia. Y para eso tenemos que nosotros mismos estar conscientes de que estamos nosotros en ese lugar, el lugar del concepto bíblico de lo que es una familia. Ahora, ¿cómo? Yo sé que muchas de las cosas que voy a decir quizás están hasta de más en un sentido. ¿Cómo nos damos nosotros cuenta de que es muy importante que nosotros tengamos como iglesia el concepto claro de lo que es la familia? Miren, yo quiero que vayamos a buscar y mirar qué está definiendo la familia hoy día, para saber de dónde es que hay que rescatar el concepto, de a quién es que hay que quitárselo, para decir no es como tú dices, es como Dios dice. Y no vamos a ir a un diario, no vamos a ir al internet, no vamos a ir a las noticias de hoy para ver de dónde hay que rescatarlo. En la porción que nosotros tenemos por delante, el contexto anterior a lo que acabamos de leer nos dice, lo leemos primero. Vayamos al capítulo 4, el verso 17. Y vamos a leer una porción extensa. Y los esperaban hacer preguntas después, no sé si le va a quedar tiempo. Y me dijeron que la actividad termina como a las 6, es decir, que tengo un rato para hablar.
Así que no se preocupen, siéntese tranquilo y vamos a... Verso 17 del capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, o a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hallaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Aquí se nos ha atribuido a alguien o a algo que ha tomado control de lo que Dios ha diseñado como bueno. Una de esas cosas es el hogar, la familia,
establecida por Dios. Alguien la tomó, echó a perder el diseño de Dios con los conceptos redefinidos por ellos, y se nos manda a nosotros que no juguemos su jueguito, que digamos no más y volvamos a lo que Dios tenía en intención. Y lo primero que dice, después de habernos hecho esa descripción, es las casadas, y después los esposos, y después los hijos, y después los padres. El primer lugar para enfrentar el ataque es el hogar. Veamos un poquito acerca de lo que acabamos de leer. A quien se le atribuye el haber robado el concepto de la familia, como estamos hablando de la familia, es al mundo. ¿Se dieron cuenta, verdad? Se nos dice algo de eso desde el versículo 17. Esto pues digo y requiero, mi Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, aquellos que no son creyentes, aquellos que van, dice ahí, en la vanidad de su mente. Ahora, el mundo no corre solo, o sea, el sistema del mundo no corre solo. En este mismo libro, en el capítulo 2, el verso 2, el sistema mundano se le atribuye a una persona específicamente. Dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, Satanás corre el sistema mundano. El propósito de Satanás es estar en contra de Dios. Y cuando digo en contra de Dios, no lo hagamos más poderoso de lo que es. Satanás no es un contrincante para Dios, no es ese tipo de oposición como nosotros vemos en la película de superhéroes, que el superhéroe está casi al perder, pero hace algo al final para ganar. Ese no es el tipo de contrincante que es Satanás con Dios. Satanás es un rebelde cuyo juicio ya está hecho. Solamente falta pasarle sentencia. Perdió desde que se rebeló, fue quitado de la presencia de Dios. Sí, tiene acceso a ella todavía, pero para dar cuentas de lo que está haciendo, no para ninguna otra cosa. Pero es Satanás el que está a cargo del sistema del mundo. Mire algunas de las cosas que nosotros acabamos de leer. No vamos a entrar en mucho detalle en ninguna de ellas, pero mire la descripción que se nos hace del mundo. Se le llama vanidad de mente, es decir, la manera de pensar, la forma de pensar del mundo no tiene sentido. Es hueca. Si usted edifica cualquier cosa sobre esa manera de pensar, como es vana, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Se nos dice también que su entendimiento está entenebrecido. No sé si a usted alguna vez le ha pasado que usted está como distraído. Los muchachos usan eso mucho cuando se dan cuenta de cuánto está usted distraído, quizás en algo de trabajo, en algún quehacer, y van y le preguntan algo que ellos quieren en el momento que usted no tiene la concentración para contestarle. Y como usted está en otra cosa, de repente dice sí, y cuando usted se da cuenta después, ¿y cuándo pasó eso? Porque el entendimiento está en otra cosa. Esa es más o menos la idea de entenebrecido. Hay algo que está ocupando la mente que no deja que los pensamientos fluyan
normalmente. Ese es el tipo de entendimiento y lo acabamos de leer. Dice también que el mundo es ajeno a la vida de Dios o a la vida que Dios da. Dice también, se le caracteriza a los que están en el sistema del mundo como ignorantes. Dice también que son duros de corazón, insensibles, lascivos o descarados, desvergonzados, impuros. ¿Sí? Ese es el mundo. Y el mundo está definiendo la familia. ¿Se imaginan con esa descripción tratar de definir lo que mi familia va a hacer? No, no puede ser. Yo tengo que ir a otro sitio, no voy a ir al mundo para ver cómo voy a definir mi familia y cómo va a ser mi familia. La expresión práctica, estas cosas que dijimos, ¿verdad? A veces se quedan aquí nada más. Pero la expresión práctica de eso, esa descripción, se ve así. Dice mentira, hay ira, hurtos, palabras deshonestas, palabras corrompidas, amargura, enojo, gritería, maledicencia, malicia, fornicación, inmundicia, avaricia, necedad, truhanería, idolatría. ¿Qué lista más fea? Pero eso es lo del mundo todos los días. En eso está ocupado el mundo todos los días. Y si tu familia o en tu familia una o más de una de estas cosas está presente, adivina qué. ¿Quién está definiendo tu familia? ¿Qué está definiendo tu familia? El mundo que tú acabas de decir, o acabamos de ver y leer en la palabra, que es ignorante, que tiene una mente envanecida y entenebrecida, que es descarado. ¿Sí? Si tú tienes que estar hablando mentiras en tu hogar para cubrir ciertas cosas, el mundo definió tu hogar. Si está lleno de ira y de enojo, de maledicencia, si las prioridades de esa casa no están en el lugar correcto y Dios ha sido puesto o relegado a un honorable segundo lugar, eso es idolatría. Tenemos que ir y rescatar nuestros hogares, nuestras casas, nuestras familias y ver a Dios para que defina nuestro hogar. Amén. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de vivir o de ser parte del sistema mundano? El versículo 6 del capítulo 5 dice que la ira de Dios viene. El 11 dice que las cosas que ellos hacen, la llama obras, son infructuosas. Lo que ellos hacen es vergonzoso y están desperdiciando el tiempo, dice el versículo 16. Demos un poquito atrás. Si yo estoy dejando que el mundo defina mi familia, Dios no está contento y la ira de Dios puede caer sobre mi casa. Sí, usted es creyente, yo estoy consciente de eso. Si no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero si Dios no está contento con tu hogar, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿Dios lo va a dejar así nada más, tranquilo todo? ¿No va a venir la disciplina de Dios en esa casa? Que se supone debe ser columna, aunque dice que es la iglesia, pero tu casa debe ser una pequeña iglesia. Es columna y baluarte de la verdad. ¿Tú no crees que Dios está tan preocupado por tu casa, que está supuesto a ser una casa de creyente, como lo está por la sociedad? Claro que sí. Más preocupado todavía, porque el juicio de Dios comienza por casa. Y si va a juzgar al mundo por estas cosas, va a comenzar por nosotros. Lamentablemente, esa es la verdad. Pero también sus obras son infructuosas. O
sea, el sistema mundano, las cosas que hace, al final de ellas, el fruto que se esperaba no va a estar ahí. Y me hace recordar de inmediato esa higuera que Cristo Jesús, estando aquí en la tierra un día, teniendo hambre, quiso ir a buscar un fruto a esa higuera. Y cuando llegó, no había nada. Usted sabe que usted está edificando una familia. Y recordamos el Salmo 127, ¿verdad? Usted está levantando una familia y usted con toda buena intención, usted comenzó para hacerlo para la gloria de Dios. Pero de alguna manera se dejó llevar por este mundo. Y usted sabe que va a terminar toda esa edificación que usted está haciendo. Dice ahí en una obra infructuosa. Nosotros no queremos eso, ¿verdad? Nosotros queremos hogares para que Dios sea en ellos glorificado. Dice también que las cosas que ellos hacen terminan siendo vergonzosas. Una de las cosas peores, que los sentimientos peores que nosotros los seres humanos experimentamos es la vergüenza, por alguna razón. ¿Sabe que la vergüenza puede marcar a alguien para siempre? Si usted le hace pasar una vergüenza a alguien, es difícil para rescatar esas relaciones. Estamos hablando en el concepto del mundo. Nosotros los creyentes sabemos que tenemos herramientas que el mundo no tiene para rescatar esas relaciones. Pero, ¿se imagina usted que el hogar suyo sea razón para que usted se avergüence? Puede ser la relación de esposo y de esposa. Que usted tenga que bajar la cabeza porque usted y yo, como creyentes, no hicimos lo correcto y la pareja se disolvió. Eso es vergonzoso. ¿Qué de los hijos? Estábamos criando en el temor del Señor según nosotros. Hay que ser un maleante, sin vergüenza. Eso trae ¿qué? Vergüenza. Y a eso van a terminar nuestra familia si dejamos que el mundo la define o la defina. Y termina diciendo que se pierde el tiempo ocupándonos de lo que el mundo se ocupa. Se pierde el tiempo. Es decir, Dios nos da el regalo del tiempo y nosotros lo desperdiciamos si le compramos el concepto del mundo, de la familia. Y vivimos y hacemos nuestros hogares de acuerdo, o edificamos nuestros hogares de acuerdo al concepto del mundo. Ojalá y nosotros no, ninguno de nosotros esté haciendo eso. Y yo sé que la mayoría de nosotros de una vez dice, no, pero ese no soy yo. Yo no estoy haciendo eso en mi hogar, porque el mundo yo no lo dejo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que el mundo, nosotros pensamos que, como oímos que es Satanás, el que está moviendo el mundo, el sistema del mundo, nosotros pensamos que Satanás siempre viene con chifles, decimos nosotros los dominicanos, o cuernos, y con una cola y el rojo. No, el mundo se quiere meter y se mete en su casa con una corbata, con un PhD, con un doctorado, con una filosofía a través de la educación de sus hijos. Se mete a su casa y nosotros le damos la bienvenida y le compramos los conceptos que nos trae. Pero el objetivo del mundo es destruir el propósito que Dios tiene para tu vida y para la mía. Sí, esos programas de televisión que a nosotros nos gustan tanto, el propósito que tienen es
es destruir lo que Dios quiere lograr en tu vida. Parecen inocentes, pero tras cada uno de ellos hay una agenda, como se le llama. Se está buscando lograr algo. Mire, esto que acaba de pasar acerca de el matrimonio del mismo sexo, no pasó así. Comenzó desde más o menos los 60. Una reeducación de la mente de las personas a través de la familiaridad para que llegara a ser en la mayoría aceptable. Y ahora, como aquí manda la mayoría lo quiere, y ¿quiénes somos nosotros para pararlo? Y es un gobierno de la gente para la gente. Y aquí está. Pero no nos olvidemos, lo vamos a ver ahora dentro de un segundo, que ese no es el único ataque, el único frente en que la familia está siendo atacada. Lo vamos a mencionar, no vamos a entrar mucho en los detalles, pero lo vamos a mencionar algunos de ellos. Eso nos lleva entonces a que veamos el ataque que el enemigo está haciendo en la familia, que el mundo está haciendo en la familia. Lo primero que se ataca, nos salimos un instante de esta porción, en Hebreos capítulo 13, el verso 4. Dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Lo primero que el mundo se encarga de atacar es la pureza. Cuando Satanás y el mundo miraron que Dios instituyó la familia, trayendo a Eva a la vida de Adán y diciéndole, ¿verdad?, que esta Eva de ahora en adelante es su compañera. Satanás buscó desde entonces la manera para que se separaran, para que cada uno tuviera su propia mentalidad y no fueran ese uno que Dios le dijo que debían ser. Y el primer ataque para que eso pase es en el frente de la pureza. Cuando hablamos de pureza, comienza desde antes de casarse. Nuestras sociedades, la mayoría, ven como permisible que el hombre, cuando está joven, ande de aquí para allá y de allá para acá de picaflor. ¿O no? Eso no es nada malo en la mayoría de nuestras sociedades. Pero esa no fue la manera en que Dios el propósito de Dios al principio, ¿verdad que no? Un hombre para una mujer. Pero no. Incluso entre creyentes, en la iglesia, uno que tiene una novia hoy y mañana quiere andar con otra. Y de acá para allá no. Dice aquí: honroso sea el lecho sin mancilla, sin mancha. Yo me he preservado para ese lecho y cuando llego allí, yo soy sin mancha. Porque después ustedes se dan cuenta que usa las dos palabras para decir, porque a los adúlteros y a los fornicarios, y yo al revés primero, ¿verdad?, los juzgará Dios. Es decir, que cuando llegue al lecho debe estar ella y él como sin mancilla. Pero en la mayoría de nuestras sociedades, no. Eso es mirado como eso es viejo, eso es de antiguo, eso no. No, ese es el propósito de Dios. Pero ese no es el único. Ahora tenemos también el adulterio, ya que están casados. Para el mundo es lo más normal
que haya adulterio, sobre todo en las sociedades machistas. Que el hombre pueda tener sus aventuras, que entre en tragos y que termine donde sea, y la esposa que se aguante. Ese es un ataque también contra la familia. Cristo dijo que si algún hombre mira a la que no es su esposa y la codicia aquí en la mente, ¿cometió qué cosa? Adulterio. Pecó. Pero nosotros se nos ha vendido la idea de que si yo miro algo en la computadora, eso no es. Y que eso es pasable, eso es permitido. Y se nos está atacando, ya casados, la pureza por ese lado. Como nosotros los cristianos no vamos a adulterar, porque, no, ahí me ponen en disciplina. Y yo no quiero eso. Adultero de otra manera. Pero igual violo el principio de la santidad, de la honra de un lecho sin mancilla. Eso es un ataque que tenemos que tener mucho cuidado, que está dañando la familia cristiana hoy día. La homosexualidad es otro frente que está atentando contra la familia. Defínalo quien lo defina. Así no es que Dios instituyó la familia. Es más, si toda una sociedad se entrega a la homosexualidad, acaba pronto. Una generación. O sea, la original y los hijos que trajeron. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque no hay procreación. Y así no fue que Dios lo instituyó al principio. Mire, y yo sé que los más jóvenes que están aquí, créanlo, están condicionados para que lo acepten. En las escuelas ya le están poniendo para que lo acepten. Nos toca a nosotros, entonces, poner bien en claro en nuestros hogares ese concepto de que la homosexualidad está atentando contra la vida de esta familia ahora mismo, en la que esos niños están creciendo. Los abortos, la liberación. Mire, yo estoy hasta cierto punto alarmado y orando, porque usted sabe que estoy encontrando como una tendencia en muchas de las jovencitas con las que yo hablo. La mayoría comienza a ver y a comprarle la idea al mundo de que lo principal para ellas es que se preparen académicamente para después no tener que depender de un hombre. ¿Sabe lo que está haciendo eso en la mente de ellas? Diciéndole, yo no necesito casarme. Eso es lo que está diciendo. Yo, para ser una mujer completa, no necesito el matrimonio. Sin embargo, Hebreos 13 nos acaba de decir que ¿qué debe ser el matrimonio? Honroso. Cada uno de nosotros debe estar anhelando, aquellos que son solteros, obviamente ya yo anhelé y logré, pero deben estar anhelando el matrimonio, deben estar mirando hacia el matrimonio como algo bueno, algo que Dios diseñó y tiene como propósito para mí. Sin embargo, ¿qué pasa? En la mayoría de los jóvenes, mire, cuando usted tenga tiempo y usted tenga la oportunidad, a mí se me dan bastante oportunidades para sentarse con jovencitos. Vaya a ver que la mayoría de esos dicen matrimonio así, gran cosa, no, eso no. Porque muchos de ellos
son condicionados por cómo están siendo criados. Papá es machista y mamá se deja. Y yo no voy a ser así. O el varón ve al papá que debe estarlo viendo. Debe estarlo viendo con su esposa, pero lo ve como si estuviera atado a su esposa. Como que él no hay de otra, como yo soy cristiano, esta es la que me tocó. ¿Y qué pasa? Eso va en contra de lo que él quisiera en su vida. Él no quiere estar metido en una relación de la cual no tiene salida y no tiene remedio, tiene que quedarse ahí. Nosotros no debemos estar. ¿Eso? ¿Creen ustedes que Cristo hacia nosotros, su iglesia se siente así? Claro que no. Y a nosotros lo vamos a ver después, pero ¿sabe que eso está dañando la iglesia hoy día? Y digo la iglesia, pero como extensión a la iglesia, pero donde comienza el daño es en el seno de la familia. Si se dejan las cosas como están, pronto, aún en la iglesia no va a haber matrimonios. Y mire, yo no soy muy bueno para buscar conspiraciones. O sea, hay gente que donde quiera ve que el gobierno hace tal cosa, no, eso es una conspiración. O ven a dos hermanos hablando por allá y dicen, ¿qué estarán tramando? Yo no soy muy bueno para eso. Pero ¿saben que yo me he dado cuenta de que el sistema educativo, y no es que ahora que me doy cuenta, pero el sistema educativo tiene una agenda muy clara, y es quitarle a los hijos, a los padres, para que los padres no inculquen estos valores de los que nosotros estamos hablando, y ellos poder poner los valores que ellos quieren. Por eso ustedes ven que cada vez más temprano que quieren que nosotros le llevemos a los niños. Y va a ser regla muy pronto que usted tenga que llevar a los niños a pre-kinder. No que sea opcional, sino que usted ve como el niño suyo, si llega a primer grado y usted no lo tiene en la escuela, si lo ven por ahí, van y lo buscan a usted y le dicen, ¿por qué el niño no está en la escuela? Va a ser lo mismo con pre-kinder, pronto. ¿Para qué? Para lo más temprano posible agarrarlo y ponerle la mente no en esto que nosotros hemos estado hablando. Hay un ataque en cuanto a la pureza, la honra que debe haber en la casa, en el hogar, en la familia. Ese no es el único. Debo mencionar uno más: la esterilización que se está dando. Las parejas se casan y deciden, la mujer dice, yo no voy a dañar este cuerpo teniendo hijos, y me quedan años para lucirlo, quizá después, o dicen, no, es que la carrera mía es demasiado importante, un muchacho ahora la echa a perder. Y no sé, yo no quiero poner cuáles son todas las opciones, todas las cosas que vienen a la mente de las personas que deciden no tener hijos, pero eso está también atentando contra la familia, y debemos nosotros cuidarnos. Yo no digo que no hay lugar para la planeación de la familia de alguna manera, pero hay que tener mucho cuidado a quién estamos oyendo para hacer esa planeación. Lo dejamos ahí. El otro frente es en la crianza de los hijos. De hace ya muchos años, el asunto de criar los hijos es un asunto legal, es un asunto de Estado. O sea, le toca de alguna manera a una institución del gobierno criar a la familia. Por eso ustedes ven en las escuelas los padres no tienen mucho que decir,
en cuanto a qué ven y qué hacen los niños. Sobre todo nosotros los padres cristianos, ya no pueden orar en la escuela como lo hacían antes. Sí, yo sé que hay ciertos derechos que uno puede en ciertas ocasiones, en ciertos lugares, ¿verdad? Pero antes era abiertamente y sin restricciones. Pero ¿y ahora? ¿Tenemos ese derecho nosotros? ¿Se nos ha quitado? Como padres, no formamos parte de esa crianza que se le está dando ahí en la escuela. Hermanos, debemos despertar en cuanto a esa realidad. La mayoría de nosotros se va a cuidar en cuanto a la pureza, pero después dejamos que la crianza de nuestros hijos la haga otro. No sé las circunstancias de tu hogar, no las conozco plenamente, pero yo sí sé que la crianza de tus hijos es responsabilidad tuya y de nadie más. Delante de Dios, sí, el gobierno te puede decir lo que quiera, tú puedes, y la sociedad puede empujarte hacia las esquinas que ella quiera, pero delante de Dios, el responsable de criar a tus hijos eres tú. Y debemos entender que hay un frente de batalla en contra de la familia que está diciendo, deja que sea la nani que cría al muchacho, deja que sea el kindergarten que cría al muchacho, mira, mételo en todos los programas de escuela que dure ahí hasta las 8 de la noche, tú vas a ver qué buen estudiante, lo vamos a meter en Harvard, tú vas a ver. ¿Saben lo que están haciendo? Quitándolo de ti para que no seas tú que lo críes, sino ellos. Y eso no es lo que Dios intentó. Ya ven por qué les decía que no íbamos a tener chance de la... Ahora, ¿cuál es el concepto bíblico? Y ya lo leímos, pero vamos a mirar de manera solamente mencionando algunas cosas que deben estar presentes en un hogar y como Dios quiere que funcione. Y para eso volvamos a nuestra porción primera de Efesios 5:22 primero, hasta Efesios 6:4. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Mire, ya leímos esta porción, no pienso leerla toda otra vez. Pero mirando esa porción, podemos definir la familia así. Me van a permitir leer esta definición. Podríamos definir el hogar de esta manera: el lugar donde cada uno de los miembros que lo componen tienen la oportunidad de desarrollar una manera de vivir que refleja la intención de Dios para su vida. Vuelvo y la leo. El hogar es, cuando uno lee esa porción desde el 22 hasta el 6:4 de Efesios, uno puede sacar esta definición. El lugar donde cada uno de los miembros que lo componen tienen la oportunidad de desarrollar una manera de vivir que refleja la intención de Dios para su vida. Eso es un hogar. El esposo, la esposa, tienen ambos la oportunidad de allí, en esa relación primera, mostrar qué intentó Dios, qué propósito tenía Dios para la vida de cada uno de ellos y llevarlo a la realidad. Ahí no se necesitan hijos para eso. ¿Verdad que no? Porque yo puedo ser esposo sin ser padre, pero yo tengo que ser, para la gloria de Dios, en esa primera relación, lo que Dios quiere que yo sea.
El esposo entonces debe amar a su esposa, la esposa debe sujetarse a su marido, y cuando Dios le bendiga con hijos, los hijos deben obedecer a los padres y los padres criar a los hijos. Ahora, ¿cuáles son los papeles que cada uno debe jugar ya que vive en ese hogar? Y con esto ya vamos a ir un poquito más rápido. A las esposas se les pide se les manda lo siguiente. Sumisión, que se manifiesta en respeto. Mire lo que dice, ya yo sé que leímos el 22, pero mire el 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En el 22 le dice que se sujete a su marido, y en el 33 le dice que le respete. No son dos cosas diferentes, es una misma. Es una sujeción que se manifiesta en respeto. Eso no es muy popular en nuestro día. La sociedad dice que no. La sociedad mire, cuando una de nuestras esposas dice que las amigas de trabajo van a salir, y ella dice, espérate, yo tengo que chequear con mi marido. Yo sé que las carcajadas se oyen por cuadras, ¿verdad que sí? Pero si tú no vas a dejar que el mundo sea que defina tu hogar, tu casa, como mujer, tú debes respetar a tu marido. Así de simple. No hay que entrar en mucha controversia, que él no es buen marido, que él es aquello, que él es esto. No dice nada de eso ahí. Ahí dice, la mujer esté sujeta a su marido, y después mete al Señor en medio de todo eso, como al Señor. Y si yo voy a comenzar a rescatar mi familia de las garras, de la definición del mundo y de la influencia del mundo, ahí tengo que comenzar como esposa. Eso también es parte del testimonio. O sea, lo que la mujer ahora hace, como es como al Señor, es parte del testimonio. Dice Pedro, no vamos a poder leer todas las porciones, Pedro lo combina con una conducta que ahora le hace a ella un testimonio para su marido. Y si es para su marido, también para las personas que están alrededor. Lo que lo convierte, esa sujeción, esa sumisión a su marido, en un servicio espiritual. Sí, hermana. Cuando usted se somete a su marido, usted está espiritualmente ofreciéndole un sacrificio a Dios, que le es a Él agradable. Eso es lindo pensarlo así. Que yo nada más usted nada más no está diciéndole a su esposo, yo te amo y te respeto, porque tú eres tan... No, tú estás diciendo, Señor, yo a ti te amo, yo a ti te reverencio. Y mi reverencia y mi respeto y mi temor a ti me lleva a someterme a mi marido para tu gloria y tu honra. ¿Sabe usted cómo recibe Dios eso en el cielo? Como un sacrificio que le agrada, le gusta y está complacido con usted. A los esposos después le dice, vieron, las mujeres tuve que decir muchas, a los varones nada más le dice una sola. Una sola. Amad a vuestras esposas. Bien simple nos la puso. Facilito. Lo único que él sabe, el apóstol sabe,
Y claro, el Espíritu Santo que está moviendo al apóstol sabe que nosotros íbamos a definir el amor como nosotros quisiéramos. Y Él no nos deja que nosotros lo definamos nosotros, sino que Él lo define por nosotros. ¿Qué dice? Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Y sigue la porción. Es decir, no lo defina como tú quieres. No, en la mano de la esposa no poner los pies en el mueble y decir, tráeme la comida. No, no es. Es como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice que dice hacia el final de lo que nos dice a nosotros los maridos. Para santificarla, después de eso, deben, verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¡Wow! Yo tengo que amar a mi esposa y manifestar ese amor con un sustento y un cuidado tal y como Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Otra vez, eso es igualado con un servicio espiritual, un sacrificio espiritual. Es decir, que cuando usted ama de esa manera, usted está agradando a Dios con su vida. Dios está complacido con lo que se está haciendo. Ese es el concepto para la pareja. Eso es lo bíblico. Cualquier otra cosa que caracterice su hogar. ¿Usted sabe a quién usted le compró ese concepto? Al mundo. El machismo o el feminismo no tienen cabida en esa relación. Amén. 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 Ahora, luego dice a los hijos que deben obedecer a los padres y honrarlos, las dos cosas. Hasta que yo tuve los hijos, es que yo puedo entender más lo que mis padres querían lograr con nosotros cuando nos estaban criando. Gloria a Dios por ellos. No vale nada más obedecer ciertas cosas. Cuenta tanto como la obediencia, la honra. O sea, yo podía ir y cuando llegué ya a cierta edad, me dieron libertad básicamente para hacer lo que yo quisiera. O sea, yo podía salir y entrar como me dieron, ¿verdad?, cierta responsabilidad. Para la iglesia, vivíamos en la iglesia básicamente. Me dieron libertad para salir y entrar cuando quisiera. Podía haber obedecido, sí, porque ellos no iban a poder cubrir todas las posibilidades que habían allá afuera para prohibirme cada una de ellas. ¿Verdad que sí? Si me decían, mira, no vayas a tal lugar, no me tenían que mencionar todos los lugares parecidos. Con decirme uno, yo tenía que entender que la obediencia que yo le debía no era nada más con no ir al nombre de ese que me dijeron, sino honrarles, no yendo a ninguno que fuera a parecerse a ese. Entonces, eso es lo que el Señor le dice a través del apóstol a los hermanos, a ti y a mí. Que si tú eres un hijo, tú tienes que tener en cuenta que no vale nada más
apegarte a ciertas reglas. Tú tienes que honrar con tu vida a tus padres. Vamos a hablar un poquito de eso. No lo dejo para después. En Lucas capítulo 2, verso 52, se nos dice que Cristo crecía. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Estimado hijo, tú eres un hijo en tu casa, o sea, tú todavía estás bajo papá y mamá, no importa la edad que tengas, estás todavía bajo papá y mamá. ¿Sabes por qué tú necesitas obedecer y honrar a tus padres? Porque a ti te falta todavía, en este momento, te falta crecer en tu entendimiento. Tú no lo entiendes todo. Te falta crecer físicamente. Todavía tú tienes que desarrollar ciertas cosas físicamente. Te falta también crecer socialmente. Dice ahí que para con los hombres necesitas crecer socialmente. Y también espiritualmente necesitas crecer. Tú tienes que ponerte bajo papá y mamá para que en esas 4 áreas tú te desarrolles. Si te dejan a ti solo, sin esa tutela de los padres, no vas a crecer en las 4 como debes. Y por último, se nos habla a los padres. De esto quisiera hablar mañana en la asamblea. Así que los que no acostumbran a estar en la asamblea, si quieren oír más acerca de la crianza de los hijos, tienen que ir mañana a la asamblea. Pero solamente decimos esto acerca de la crianza de los hijos. Dice el Señor en su palabra que debemos disciplinarlos y amonestarlos. Leo la porción para yo no citarla nada más de memoria. Dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina y amonestación del Señor. Es responsabilidad de los padres entonces hacia los hijos poner las reglas y establecer recompensa por seguirlas y castigo por no seguirlas. Eso es lo que quiere decir disciplina. Eso es lo que es disciplina. Nos toca a nosotros los padres poner las reglas. Sí, yo sé que a los hijos no les gusta escuchar eso, pero a los padres nos toca eso. Lo que nosotros entendamos, y dice en el Señor, es bueno para ellos, nosotros tenemos que poner las reglas. Ellos no pueden poner sus propias reglas, tenemos que poner nosotros. Y nosotros establecer bien claro qué pasa cuando las sigues y qué pasa cuando no las sigues. Y ser firmes en eso. Ser consistentes en eso. Y después dice amonestación. ¿Sabe lo que quiere decir amonestación? Es lo que yo digo, es el consejo, es la crianza, es cuando usted habla y dice, estas son en sí las reglas, pero yo quiero esto y esto para ti. Esto se está dando en tu vida, esta disciplina está llegando a tu vida, pero es porque quiero ver logrado esto en tu vida. Eso es lo que es la amonestación, el consejo. Entonces, lo que tú haces y lo que tú dices como padre debe estar influenciando a tu hijo. Eso es lo que quiere decir. Ese es el concepto bíblico de la familia. Cualquier otra cosa, hermanos, se lo compramos al mundo y no vale la pena. Que el Señor nos bendiga.